Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y en este nuevo video quiero mostrarte el proceso que utilicé para convertir un puente semiflotante en un Floyd Rose con todas sus características. Así que si te gusta la idea suscríbete, y empecemos. En este caso, estaré trabajando sobre esta guitarra de la marca Ibáñez, la cual se ha traído a mi taller para cambiarle el puente original, por uno semiflotante anclado con pivotes. Pero además, el dueño me ha pedido que haga la modificación necesaria para que el puente también tenga recorrido hacia atrás y se convierta de esta manera en un Floyd Rose. Para empezar con el proceso, el primer paso será retirar todos los tornillos del puente anterior, junto con la tapa trasera, los muelles y el cable de tierra o masa. A continuación, procederé a insertar el nuevo puente, y trazaré todas las medidas correspondientes, para agrandar el orificio, hasta que la pieza nueva se acomode a la perfección. Posteriormente, retiraré el pickwork completo. Para proteger la pintura, empapelaré con periódico y cinta de enmascarar la zona a trabajar. A continuación, utilizando una fresadora y una fresa recta de 2 filos, retiraré el material necesario según las marcaciones. Una vez el puente puede ingresar sin ningún obstáculo, procederé a rectificar el centro utilizando una regla larga, con el objetivo de evitar que las cuerdas queden desalineadas con respecto al mástil. Realizado el paso anterior, procederé a marcar todo el contorno del puente. A continuación, trazaré una línea paralela a 1.5 centímetros, desde el lado de los micrófonos hacia la derecha, con el objetivo de marcar la zona en la que retiraré material, para hacer que este puente pueda moverse también hacia atrás y no solamente hacia adelante. Para finalizar con los trazos, marcaré el centro en cada uno de los lados donde irán los pivotes. Como uno de los agujeros del puente anterior coinciden cerca de uno de los orificios donde irá insertado uno de los postes o pivotes, tendré que rellenarlo con una pasta dura de bicarbonato y pegamento instantáneo. A continuación, marcaré el centro con un punzón, y procederé a realizar las perforaciones con una broca y un taladro de mano. Con las perforaciones ya hechas, procederé a insertar los agarres metálicos por medio de presión. Para esta operación, utilizaré un martillo de goma. Después de comprobar que el puente se puede mover libremente y encaja bien en los pivotes, procederé a delinear todo el perímetro del puente, por medio de un bisturí de precisión, y como paso siguiente, pasaré a hacer un rebaje en la parte interior, con 2 milímetros de profundidad. Para este paso, volveré a utilizar la fresadora de mano y una fresa recta.
Finalizada esta tarea, verificaré que el puente pueda moverse libremente hacia atrás y también hacia adelante, y después, aplicaré tinte para madera de color negro en el nuevo orificio. Para pulir la zona, antes de instalar todo, lijaré superficialmente con un papel de lija número 3000, con el propósito de emparejar el acabado mate que tiene esta guitarra. Con el paso anterior terminado, procederé a instalar el pickguard, junto con el nuevo puente y sus muelles en la parte trasera. Finalmente, procederé a instalar sus nuevas cuerdas, y realizaré una calibración exactamente igual a un Floyd Rose o puente flotante. Para este paso, ubicaré el puente de manera que quede paralelo a la parte frontal de la guitarra, y después lo bloquearé utilizando una cuña de madera. Posteriormente, se debe verificar que el puente no se haya desajustado, y se procede a realizar una afinación exacta de cada cuerda. A continuación, se empieza a apretar cada uno de los lados de la placa que sujeta los muelles, de manera muy gradual, hasta que la cuña caiga por su propio peso. En ese momento, la tensión estará totalmente igualada entre cuerdas y resortes, y el puente habrá entrado en un estado de suspensión, y podrá comportarse igual que un Floyd Rose. En este punto, el trabajo está totalmente terminado y solo queda probar si el puente puede moverse libremente tanto hacia atrás, como hacia adelante, y como podremos observar, el resultado fue totalmente satisfactorio, y ahora esta guitarra tiene un puente con movimiento de tensión y destensión. Con esto hemos llegado al final de este episodio. Si este capítulo fue de tu agrado, no olvides dejar tu like, y sobre todo suscribirte para apoyarme. Hasta la próxima.